Ahora es el momento, hoy es miércoles, de recibir a nuestro querido amigo Juan Raúl Ferreira en su columna de análisis internacional. Estamos con Juan Aramos, dijo el mosquito. Bueno, en este contexto, en este año, donde una de las noticias, por definición, más importantes del año tiene que ver con las elecciones en los Estados Unidos, siempre lo son, ¿verdad? Sí, porque más es un proceso que arranca en febrero y termina a fin de año. Claro, pero la elección de los candidatos. Quiero decir, estoy jugando. En Bélgica, a lo mejor las elecciones también son con un proceso muy largo. Ni nos enteramos. Ni nos enteramos ni cuando existen las elecciones, mucho menos el proceso, ¿no? Uruguay tiene un proceso largo también. Sin embargo, muy rara vez llega a ser noticia la elección propiamente dicha, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos importa en el mundo de tal modo, no vamos a analizar ahora las razones, que hace que todas estas cosas siempre... Pero además me permito sugerir que el hecho de que tú, en el marco del exilio que sufriste y que utilizaste para luchar por la recuperación democrática, y que tuvo y que provocó, corregime si le erro a Luis Collazo, que vivieses tanto tiempo en Estados Unidos, y agrego yo, en particular en Washington, que está ahí está la cuna, me parece que también te puso en una atalaya histórica, en una plataforma que te permitió absorber esos conocimientos con una fluidez que solo se puede absorber si estás ahí, pero además disfrutar y tomarle el gustito y la temperatura absolutamente, pero lo que decís me hace pensar en dos cosas. Primero, en pleno viaje, muy cargados todavía del dolor de los hechos vividos en Buenos Aires en 1976, no me acordaba de esto, fíjate, mi padre y yo fuimos ambos invitados a presenciar en el medio de las audiencias en el Senado, las denuncias, los esfuerzos por el corte de la ayuda militar a la dictadura uruguaya de la época. Bueno, fuimos invitados a la Convención Demócrata de 1976, en que fue ungido candidato a presidente Jimmy Carter, candidato del cual habíamos oído hablar por primera vez a través de un obispo metodista que en el año 75 había visitado Buenos Aires, y Selmar Michelini había sido contactado por él y nos invitó a estar juntos los cuatro, el obispo, mi viejo Selmar y yo. Y bueno, y parecía como que qué raro este cura que anda hablando, decía papá, ¿no? de un pastor bautista del sur que nadie conoce. Bueno, y a fin de ese año al fin del año siguiente era el presidente de Estados Unidos. Pero, y también escuchándote pensaba, cuando tú decís tantos países que uno ni se entera, el aliado más importante, y en muchas cosas las instituciones americanas, por más que uno es una monarquía y otro es una república, una confederación de estados, Estados Unidos fue un poco hecho a imagen y semejanza, fue la primera república moderna, es decir, en el sentido de república democrática, ¿no? Las repúblicas aristocráticas de la antigua Grecia, anterior a la Revolución Francesa, muy poquito anterior a una república de la cual siempre nos olvidamos, y yo trato de que no, que es Haití, bueno, ambas antes de la Revolución Francesa. Estados Unidos copió muy al calco algunas instituciones, pero uno mira el régimen electoral, y en el Reino Unido no hay campaña electoral mayor por constitución consuetudinaria, es decir, allá rige la constitución no escrita, de 30 días. 30 días es lo más que se puede hacer de campaña, y no hay fecha para las elecciones. Fíjate qué distinto a Estados Unidos, no hay fecha fija. Cuando el primer ministro, bueno, si a los 4 años no ha habido ningún problema, es de estilo, no es obligación legal, es de estilo que el primer ministro utilice la expresión en el Reino Unido: voy al país, I go to the country, consulto, pues ya llevo mucho tiempo. Eso cuando no hay líos, que es muy raro. Cuando hay líos y el primer ministro busca el momento en que está mejor su popularidad para decir voy al país. Pero puede ser a los 6 meses de haber asumido, al año, y no tiene por qué dar explicaciones. Y después la elección es bastante sencilla porque es indirecta. El primer ministro, en realidad el que gobierna en el Reino Unido es el Parlamento.
Entonces, los líderes los eligen los parlamentarios y el líder de la mayoría es el que la reina invita a conformar gobierno. En Estados Unidos es cierto lo que tú decís, pero cada vez voy descubriendo más vericuetos curiosos de lo indirecta que es la elección y lo prolongada. Nosotros empezamos nuestro programa de radio hace ya más de una década y seguimos hablando de las primarias de Estados Unidos. Empezamos así. No las mismas, ¿no? No las mismas. Si no serían un poco largas de más. No las mismas. Pero en el medio de este sistema complejo, donde como ya todo el mundo a esta altura sabe, porque si bien es cierto que la posibilidad existía, nunca se hizo efectiva hasta el siglo XX y luego en el siglo XXI. En dos elecciones recientes no resulta electo el presidente que tiene más votos, porque cuando se vota al candidato ya elegido por los partidos en octubre, el segundo martes de octubre de cada 4 años, la elección es indirecta. Se eligen miembros de un colegio electoral que a su vez eligen el presidente de Estados Unidos. Esto ha hecho que en la historia de Estados Unidos, desde 1776 a la fecha, hayan habido, y nos ha tocado a nosotros vivirlo, a nuestra generación, 2 presidentes que perdieron el voto popular y llegaron a la presidencia. Uno de ellos, el presidente George Bush padre, no George Washington Bush, sino George Bush, claro. Punto. Y el otro, Donald Trump, que tuvo 3 millones, la misma cantidad que habitantes tiene el Uruguay, de votos menos que Hillary Clinton, y sin embargo resultó presidente, porque la elección es indirecta, es un colegio elector. Ahora, los candidatos son nominados por una convención que surge de las elecciones primarias que arrancan en febrero de cada año, de cada elección, perdón. Son esas por voto popular, son de las más transparentes, más acostumbradas a lo que nosotros conocemos. De transparencia y reivindicando nuestro transparente vínculo. Y de paso, para facilitar de que te repongas de esta quemadura del café que te acabas de agarrar. Ahora le pedimos a Diego un poquito de agua, sí. Citaste a George Bush padre, es decir, el sucesor de Reagan. Sí, fue un error. Fue un error, ¿no? Sí, discúlpame. En realidad fue George W. Fue George W. Bush, fue el Bush hijo que obtuvo menos votos, sí. Ahí está. Está. Lo que ocurrió con George Bush padre, que hay antecedentes, pero no muchos, es que no obtuvo la reelección. No obtuvo esa peculiaridad tuvo, ¿no? Fue el vice de Ronald Reagan. Sí, fue vice de Ronald Reagan, y salió presidente. Gana la presidencia, pero luego cuando se presenta para la reelección pierde. Con Bill Clinton. Que la gana después 2 veces consecutivas. Exactamente, sí. Tenés razón, bien. Un error mío. Pero bueno, en el medio de todo este proceso de las elecciones, gracias Diego, en el medio de las elecciones primarias, hay un día clave que se llama el supermartes. El supermartes fue ayer. Todavía no tenemos resultados finales. Esto es otra cosa curiosa. Uno asocia la elección con Estados Unidos a sistemas electrónicos que rápidamente... Sí, que uno tiene el resultado antes que se produzcan, de tan buenos que son. Todavía hay varias incógnitas, me acosté muy tarde, me levanté muy temprano, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero sobre todo explicar qué es el supermartes. El supermartes, lo digo con todo respeto, pero convengamos que en la lógica electoral no parece tener mucho sentido, es que mientras que entre las primeras y las segundas elecciones primarias transcurre más de un mes, bueno, es bueno notar esto también en función de que estuvimos hablando de presidentes reelectos, que es el caso de esta elección, se presenta a la reelección un presidente, prácticamente el partido de gobierno no participa. Es decir, las elecciones primarias son de 2 partidos simultáneamente en cada estado, menos cuando hay un presidente que va por la reelección, donde rara vez aparece un candidato contestatario, y si aparece es casi que simbólico. Juan, según las ultimísimas informaciones, Joe Biden está ganando, y de hecho
De hecho, según un cálculo que ya están haciendo algunos medios, está obteniendo 453 delegados. Contra 382 de Sanders. Eso es. Bueno, y después vienen yo traje otros esa candidatos, cifra, ¿no?, acá, pero de todas maneras es un porcentaje bajo. Yo incluso tengo un amigo común al cual le pedí un informe para que fuera lo más reciente posible. La página web más avanzada es la que estás fijándote, ya vamos a ir a esos resultados. Y cito simplemente como título periodístico, El País de Madrid aborda este tema bajo el título Primarias demócratas en Estados Unidos, Supermartes 2020, los resultados de las primarias demócratas en vivo. Joe Biden gana en Texas, el ex vicepresidente consigue uno de los grandes estados en las primarias demócratas con un 33% de los votos frente al 29% de Bernie Sanders. Exactamente. De todas maneras, para interpretar esto, de las 14 circunscripciones electorales que compiten en el Supermartes, las dos que tienen mayor número de delegados son precisamente Texas, que son 228, que se los llevó efectivamente Biden, pero hace un ratito, Es decir, a las 23:30 de Estados Unidos, o sea, la 1:30 de la mañana, yo todavía despierto para traer la información más fresca posible, todavía estaban votando. Mira. Todavía estaban votando, porque en Texas, por ejemplo, las reglas son que se vota hasta las 0 horas. De 0 hora a 0 horas. Son 24 horas. Ah, mira. Entonces, 23:30 todavía estaban votando. Llevaba un liderazgo en las encuestas Joe Biden, y esta mañana ya se había realizado el escrutinio y efectivamente. O sea que los 228 de los 14 circunscripciones electorales, voy a decir por qué no digo estados. Los dos que tienen mayor número y que prácticamente definen el Supermartes son California con 415 y Texas con 228. Los 228 efectivamente ya han sido asignados. Prácticamente se define la convención porque se eligen 1.357 delegados y para ser candidato se necesitan en el Partido Demócrata 1.991. O sea, más de 2/3 de los candidatos necesarios para salir electos. Claro. ¿Por qué digo necesarios para salir electos? Porque el total de la convención son más, pero 1.991 ya constituye el 50% más uno de los votos. Claro. Quiere decir que en gran medida, si un solo candidato, para jugar con la imaginación, ganara todas las elecciones del Supermartes, ya es candidato. Si tenemos en cuenta que cada uno tiene ya su cajita de ahorros con algunos delegados electos, muy probablemente cuando termine el último escrutinio, viene liderando también en el estado de mayor delegado, que es California, 415 votos, pero en una carrera que nadie se ha animado a decir cuál es el resultado final y que probablemente demore hasta 4 o 5 días en conocerse el resultado oficial, es California. Pero si tuvieras que apostar una galleta de campaña, ¿no? Y yo apostaría que las ganaría Biden. Después vamos a agregar dos cositas, pero un último pantallazo de qué es el Supermartes. Elecciones en Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, que ya dijimos que junto con California es la más importante, Utah, Vermont, donde no son muchos los delegados, pero no había manera de que no gane Bernie Sanders, porque hay una tradición también en Estados Unidos que en el estado natal gana el candidato oriundo del mismo, y de allí es Bernie Sanders. Virginia, y después te marco por qué yo no dije estados y dije circunscripciones electorales. Entre las 14 circunscripciones electorales, esos votos llevan un delegado solamente. Y es increíble, ayer en la embajada de Uruguay, de Estados Unidos en Uruguay, había cola para votar. Pero todos los que están en el exterior eligen un delegado, porque como no puede sumarse, no pueden decir de qué estado son, sería virtualmente imposible. Eligen un delegado. Pero además, hay una cosa que yo confieso que recién me avivo, y eso que he cubierto. Las primeras elecciones que yo observé, que fui observador muchos años, fue con 19 años en Estados Unidos, las elecciones de McGovern con Nixon.
Hay un territorio con un estatus jurídico muy curioso que es Samoa Americana. Samoa Americana es una isla de un archipiélago en el Pacífico Sur, más cerca del continente asiático que del continente americano, que formalmente es un territorio ocupado y es considerado territorio americano, pero a la cual, parecido hasta ahí a Puerto Rico, no se le ha dado estatus de Estado. Algo parecido a lo de Puerto Rico, que es Estado Libre Asociado. Es un territorio perteneciente a Estados Unidos. Los que nacen allí son ciudadanos americanos, pero no es un Estado. Si tú quieres votar, te tienes que registrar domicilio en otro Estado. Pero para las primarias sí se vota. Para las primarias sí se vota, para presidente no. No, pero ¿sabés que ahora escuchándote, a propósito de la elección y que dices que aquí en Uruguay hay personas que votaron en las... ¿no? Sí. Votaron en las primarias de un partido. En las primarias de un partido para elegir, junto con los residentes de todo el resto del mundo y los viajeros en todo el resto del mundo, un delegado. Pero lo que te quiero decir es que... Es curioso, ¿no? Es una... Más allá que hasta puede lucir por la correlación de fuerzas como algo formal o simbólico, ¿no? Porque ese voto da la sensación que nunca va a ser definitivo, decisivo, ¿no? Me viene la reflexión, los oyentes de La Mañana en Camino lo saben, y si no lo saben, siempre me encargo de aclararlo, que yo soy un... no sé si militante, pero sí un individuo que promueve la igualdad de derechos de los ciudadanos y que los ciudadanos uruguayos tengan derecho a elegir a sus autoridades, no importa su lugar de residencia, ¿de acuerdo? Que es una práctica generalizadísima en el mundo entero. Bueno, en el mundo donde hay elecciones y libres, que es el mundo al que en todo caso nos queremos parecer y del cual somos en muchos sentidos ejemplo, también hay que decirlo. Es más, para los que miden qué tan buenas o qué tan malas son las calidades democráticas, uno de los puntos débiles que tiene Uruguay en esos rankings es justamente que Uruguay no le concede le quita ese derecho a los ciudadanos. Pero yo estoy viendo que ahora en Estados Unidos participan ya no para elegir al presidente, a Trump o a Sanders o al que sea. Se lo conceden para una elección primaria interna de un partido. Exactamente. Y fíjate, un caso más curioso que este, porque son muy pocos habitantes, no deja de ser raro que un territorio siga ocupado ya avanzado el siglo XXI, un territorio que es notoriamente asiático. Pero fijémonos en Puerto Rico, que en 1898, junto con la independencia de Estados Unidos colabora con la independencia de Cuba, pero al mismo tiempo anexa de una forma muy curiosa a Puerto Rico. Puerto Rico está para dirimir este tema. Cada tanto hay referéndum para ver si no se incorpora como un Estado. Pero mira qué curioso el Estado. Es un Estado libre asociado. Sí. Si tú naces en Puerto Rico, eres ciudadano americano. Pero y participas ahí en elecciones primarias, etcétera. Pero para las elecciones presidenciales, si además de ser ciudadano por haber nacido en Puerto Rico, estás en Puerto Rico, no votás, porque no es un Estado. Pero como te dan la ciudadanía por haber nacido en el territorio libre asociado, si ese día te tomas un avión y viajas a Miami, votás. Ah, mira. Es decir, los puertorriqueños tienen todos los mismos derechos de los demás ciudadanos americanos, menos solo votar en el territorio donde nacieron. Es curioso. Luce algo curioso, sí. Todo esto yo lo pongo para decir, a veces nosotros actuamos analizando las elecciones americanas con una lógica distinta. Pero bueno, ya vimos lo importante en cantidad de estados, entre ellos figuran los dos estados de mayor número de votos. Estamos en el último tramo. En el último tramo. Yo quería señalar lo siguiente. De todas maneras, si hubiera un virtual empate, porque supongamos que
hasta el momento de los 1.357 delegados que se van a elegir, se han asignado solamente 453 a Biden, 382 a Sanders, a la congresista Warren 50 y 44 a Bloomberg. Sí. Si hubiera un virtual empate, el favorito es Biden. No creo que vaya a haber empate, yo creo que termina ganando Biden, porque cada vez más se ha polarizado el tema Biden-Trump. Mucha gente que simpatiza con Bernie Sanders, a raíz incluso de algunas declaraciones que hizo a favor de algunos logros de la Revolución Cubana y su definición como un socialista, dicen, bueno, con este no ganamos. Mucha gente, sobre todo electorado joven, que lo empezó votando al inicio de las elecciones como un primarias, voto más estratégico, dices. Ahora hay una tendencia a decir, bueno, hay que votar a Biden porque le ganará o no, pero en todo caso es el único que puede competir con chances. No tengo idea de la lógica ni cómo están las cosas, excepto estas informaciones que tú estás dando. Pero sí me acuerdo perfectamente, 4 años atrás, cuando Bernie Sanders que fue como la sorpresa mimada de las elecciones, ¿verdad? El que se animaba a decir cosas que nadie se animaba a decir, etcétera. En un momento se hizo esa misma especulación. Bueno, Hillary entusiasma menos que Bernie Sanders, pero de alguna manera se está haciendo un voto estratégico porque, y además al lado de Donald Trump, Hillary aparecía como la sensata, la mujer del establishment, la mujer con la que fue justamente contra lo que quiso votar el electorado. Y terminó siendo débil por esas mismas razones. Sí. Al punto tal que se especuló, claro, es contrafáctico, ¿no? Pero se especuló, pero me parece con cierto sentido como decir, a la pucha, nos hubiéramos quedado con Bernie Sanders, que con esta mirada, entre comillas, más asistémica, menos políticamente correcta, menos sabedora de lo que hay que hacer, a lo mejor le hubiera dado una pelea mejor. Comparto contigo qué es lo que ocurrió y creo que puede volver a ocurrir, porque de las cifras que dimos ya de los delegados ya asignados, Warren y Bloomberg han anunciado que van a retirar su candidatura para apoyar, por estos motivos que acabamos de señalar, claro, a Biden. Quiere decir que las chances de Sanders siguen siendo muy pequeñas. De todas maneras, para redondear, jugando con la imaginación, si terminara el proceso que, repito, en California ya dijeron que hasta 4 o 5 días no van a poder dar un resultado final, en un empate técnico, llamémosle de alguna manera, creo que las chances igual van a correr a favor de Biden, porque si en la convención, otra originalidad del sistema electoral norteamericano, si en la convención hubiera un empate, se convoca a los superdelegados. Los superdelegados son delegados no electos, 1/3 es designado por el Comité Nacional del Partido Demócrata, otros son todos los que han sido candidatos a presidentes o gobernadores. En fin, hay 3 o 4 categorías no electas de los que se llaman los superdelegados. Esos siempre pertenecen más al riñón de la superestructura del partido y no a candidaturas que la de Sanders se asemeja mucho a un independiente. Yo simplemente digo, para terminar, que las elecciones primarias tienen una importancia tan grande en Estados Unidos, 2 ideas finales que ya se han producido. Acá fue todo un acontecimiento cuando teníamos algún debate entre Martínez y Lacalle Pou. Allí ya se han producido en las primarias, cuando falta todavía la mitad del camino a recorrer, 10 debates entre los candidatos. Ahora que seguramente van a quedar solamente Bernie Sanders y Biden, si es que ya no queda Biden electo con los votos necesarios, es de imaginarse que van a haber muchos más debates. En estos 14 estados que tuvieron elecciones internas, y es parte de la dificultad en conocer su resultado, no rige en 2 de ellos, de los 14, no hay 2 que tengan el mismo sistema electoral. Uno tiene, California, el 100% de voto popular. La gente vota, elige los delegados. Algunos tienen que el que gana se lleva el 100% de los delegados. Otros tienen el reparto proporcional según la cantidad de votos de cada candidato. Otros tienen el caucus,
que alguna vez lo explicamos, son pequeñas asambleas partidarias en lugares claves donde los que participan eligen a alguien para que los represente en la convención estadual y elegir quienes tienen que votar los candidatos. Algunos tienen voto obligatorio, otros tienen candidatos electos bajo el nombre de un candidato, pero con libertad de acción en la Convención Demócrata. Si tú miras todas estas variables y la combinación de ellas, de los 14 estados que fueron a la elección ayer, no hay 2 que tengan las mismas reglas electorales. Si podés, Ale, preguntale a Juan Raúl sobre Evo Morales y la decisión de Almagro, pero en Estados Unidos dicen que Evo ganó las elecciones y Almagro se equivocó. Gracias. A propósito del bueno, presunto... yo en su momento hice acá, a la luz de lo que es mi experiencia, que lo que él llamó escrutinio en realidad era el conteo de actas y que la interrupción no fue tal. O sea, los mismos argumentos, yo simplemente por praxis. Y hoy se han sumado, bueno, un número impresionante de instituciones. Entre ellas, me parece que la más importante es el MIT, la universidad más importante de Estados Unidos, que ha dicho que inequívocamente no hubo fraude, no hubo interrupción, no hubo cambio en las tendencias electorales y que en el escrutinio real, que es el de contar votos y no actas, Evo había ganado las elecciones por más del 10%. Fuera de la OEA, todos los observadores internacionales han coincidido en este análisis. Hola Ale y equipo, buenos y maravillosos días. Hoy es el cumple de Jorge Rojas. Besotes a todos. Bueno, vamos a buscar después algo de Jorge Rojas, el ex nochero, para regalárselo a Marta Verónica. Ha estado acá Jorge Rojas y la verdad que resultó ser un gaucho bárbaro, súper amable, súper simpático, buena onda y cero pose. 099-894-987 el domingo 1 de marzo en el festejo de la democracia. En lo de la vieja salieron chivitos caseros hechos por Gerardito. Abrazo, se dice que quedaron de película. Bueno, quien manda el mensaje es el propio Gerardo, ¿no? Así que a lo mejor no es del todo, digamos, objetiva la opinión, porque el mismo que lo hizo dice que quedaron de película. Pero la verdad, manda una fotografía que uno tiende a creer que es justo el adjetivo, a pesar de que lo haya hecho quien la foto lo hizo. Dice todo. Sí, mandó una foto que lo único que diría que es una crueldad mandar esta fotografía sin que en este momento esté sonando el timbre de un delivery, ¿no? Porque puede mandar la foto y que caiga el timbre. Tome caballero, esto es para usted, lo manda Gerardo. Pero bueno, el programa todavía tiene una hora. Sí, gracias Juan Raúl, como siempre. Buena semana. No, al contrario, gracias a ustedes. Ya volvemos con La Mañana en Camino.